¿Cómo les va? Dios los bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Espero que ustedes allí donde estén se encuentren bien, a pesar de las circunstancias, porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede. Y aunque tenemos que pasar a veces momentos de tribulación, Él siempre está con nosotros a nuestro lado. Así que, ¿qué les parece si allí donde estás tomas tu Biblia y buscas en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 32, la palabra del Señor para que podamos leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dice así la palabra del Señor. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, de ser posible, no le llegara ese momento. En su oración decía: Abba Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban, y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, Señor, te damos a ti toda honra y honor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, queremos glorificarte y honrarte a través de esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y que podamos, Señor, darte gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Esta es la quizás última oración que Jesús hace antes de ir a la cruz, al Gólgota. Allí realizaría otras oraciones, pero antes del martirio, del dolor, Jesús hace esta oración a su Padre. Yo llamaría esto de la agonía a la gloria, porque a causa de esta oración, dice la palabra, Jesús fue fortalecido para la hora que se le avecinaba, para los acontecimientos que estaban por venir. Y qué bueno que una oración como esta, yo diría una petición como esta que Jesús le hace a su Padre, nosotros podamos considerarla y ver qué aspectos podemos rescatar de ella que a nosotros nos sirvan para cuando venimos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, vemos que esta oración, la oración del Señor, fue una oración solitaria. Oró mientras sus discípulos habían quedado atrás y se estaban durmiendo.
porque estaban cansados. Así que prácticamente no llegaron a percibir su angustia, su dolor. Y es quizás en esos momentos cuando uno tiene angustia, cuando uno tiene dolor, que más necesita de sus amigos, de aquellos que uno comparte tiempo para que estén cerca de uno. Pero Jesús, a estos 3 varones que eligió, el sueño, el cansancio les ganó y no pudieron compartir con él ese tiempo donde Jesús se sintió con una agonía muy grande. Pero también la oración de Jesús fue una oración muy, pero muy humilde. Porque dice la Escritura que oraba postrado en tierra, humillándose a aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es el Creador del universo. Se postraba ante su Padre en reverencia, en temor reverente, para pedirle a Él que estuviese allí, junto a Él en ese tiempo que iba a pasar, ese tiempo de tribulación, ese tiempo donde el enemigo, las tinieblas, iban a preponderar. Jesús sabía que iba a quedar solo, que aún hasta la presencia del Padre le iba a ser quitada. Con mayor razón, se sentía tan angustiado. Pero Él se postra en tierra, se humilla delante de su Padre en esta oración. Y me pregunto cuántas veces nosotros nos humillamos delante de Dios cuando venimos delante de su presencia. ¿Cuántas veces rendimos todo nuestro ser como Jesús lo hizo cuando venimos para clamar delante de su presencia y decirle: Señor, te necesito. Hoy más que nunca te necesito. En estos momentos de dificultad, en estos momentos, Señor, en donde me siento como acorralado, aunque sé que tú tienes la respuesta, Señor, te necesito y quiero que estés junto a mí. Pero en esta oración de Jesús también vemos el carácter, porque fue como la oración de un niño. La Escritura dice que él se dirigía a Dios como su Padre. Y hay una palabra que hemos leído allí, Abba, que es papito. Cariñosamente Jesús le estaba diciendo a Dios: papito, papito, te necesito. Papito, si podés darme una mano. Papito, aquí estoy. Al igual que un niño que con inocencia declara lo que hay en su corazón, de la misma manera Jesús se postraba delante de su Padre diciéndole: papito, Padre amado. Pero también, a pesar de eso, fue una oración seria, porque él oró con una profunda agonía. No es que lo que venía era algo que le fuera de no tener en cuenta o algo para no considerar, sino que era algo realmente tremendo, grave y que asustaba. Cargar con el pecado de toda la humanidad, sufrir en su propio ser el castigo que el Padre tenía para el mundo. Eso era lo que se avecinaba. Por eso esta oración en agonía fue una oración solemne, una oración seria que el Señor realizó. Pero no tan solo eso, fue perseverante. De acuerdo al pasaje que hemos leído, dice la Escritura que en 3 oportunidades se dirigió en esta oración a Dios. Él quería ver de que si existía otro medio, otra posibilidad de evitar ese trago amargo que tenía que pasar, pudiera ocurrir, pudiera acontecer. Pero hay algo que él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios. Y eso habla de amor al Padre. Eso habla de obediencia, de sujeción, dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Señor, que no cuente lo que yo quiero, que cuente lo que tú quieres. Eso es lo que verdaderamente importa, papá. Que tu voluntad se haga así en el cielo como en la tierra. Qué tremendo, ¿no? A veces hacemos oraciones mezquinas donde pedimos para nosotros, en donde no buscamos que la voluntad de Dios se haga. Cuando tendría que ser, lo primero es que se haga la voluntad de Dios. Como en cierta ocasión Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. A pesar de que Jesús tuvo que atravesar la cruz, el sufrimiento, la crucifixión y el abandono de su Padre, todo eso lo llevó a que al tercer día resucitara en victoria, en poder y en gloria, y hoy esté sentado a la diestra de la majestad. Hoy esté allí clamando por vos y por mí. Porque Él, a pesar de todo lo que vio que se venía, también vio el premio de su sacrificio y de su esfuerzo. Y lo consideró. Y dijo, vale la pena dar mi vida en rescate por el hombre. Así que piense y medite en esto, en ese Jesús que se dio a sí mismo y quiso una oración como esta. Una oración de un tiempo en un momento de agonía, pero que realmente finalizó no cuando lo clavaron o lo crucificaron, sino que, podríamos decir, continúa, porque Jesús resucita y reina para siempre por los siglos de los siglos. A ese Jesús maravilloso es al que quiero que conozcas. Y si tú estás dispuesto a conocerlo, bien, cierra tus ojos allí donde estés y haz esta oración conmigo. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien entregó su vida por mí, quien sufrió todo el dolor, toda la persecución, toda tu ira en mi lugar. Yo lo recibo ahora como mi Señor y Salvador personal. Creo en Jesucristo y en lo que Él hizo en favor mío y lo recibo en mi corazón. Por eso, Padre, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias por la obra maravillosa de Jesús. Amén y amén. Espero que esta breve meditación te haya servido y Dios mediante nos veremos la semana que viene.